Buenos días. Ya estamos de nuevo en este encuentro de los domingos este año dedicado a la gestación del alma humana. Paralelamente, cómo se conforma el ser humano, se va gestando esta cualidad que habita en la forma, la de ser humano, la de ser un alma encarnada. Hemos entretejido instantes desde un comienzo habitando entre el cielo y la tierra, el tiempo y el espacio, la forma, el lugar, el ahora y el aquí, cumpliendo una parte, hasta que es capaz de traspasarnos la luz, como lo veíamos en la semana pasada, la semana 13, cuando nos llenamos de antenitas. Bueno, esto sigue sucediendo, pero ahora ya no va a ser por gracia de un evento predeterminado, sino consciente. Esas antenitas surgen cuando expandimos nuestra conciencia y cuando nos permitimos ser traspasados por la luz. Quiere decir, por las experiencias, por el diseño de las experiencias, por la cualidad y el colorido de ellas, que nos despiertan, que nos moldean y nos modelan. Entonces, como todos los domingos desde hace ya un año largo, iniciamos con lo que permite que se encienda la luz, respirando. El oxígeno entra, es el comburente, enciende la chispa en el hierro enciende el carbono enciende el fósforo y vamos cocinándonos aquí en este proceso de ser humanos. Entonces, respiremos, invocando la luz, el amor, la voluntad de bien, aspectos del alma, que apoyados en la benevolencia de la naturaleza de la creación, de los reinos mineral, vegetal, animal, nos permiten ser co-creadores del paraíso afuera y el paraíso adentro, o mejor, del paraíso adentro para que sea así adentro como afuera, en el cielo como en la tierra. A eso vinimos. Entonces, respiremos conscientemente y que, como lo hemos dicho, repique el campanario. Allí donde hay uno, estamos todos. Donde hay un ser humano consciente, está vibrando, estremeciéndose la humanidad nuestra. 3 inspiraciones, 3 expiraciones, tomando conciencia de que aquello que llevamos dentro se vuelve destino, se vuelve patrón de aprendizaje, de relación y también de creación. Permitiendo esa pausa, ese detenernos para ampliar la conciencia entre la inspiración y la expiración. Y entre la expiración y la inspiración, o sea, la pausa expiratoria, detenernos para reflexionar qué elegimos, a qué le vamos a dar hogar, lugar, porque eso es lo que se va a gestar. Renovando en cada respiración nuestro pacto con la vida. Eso es lo que efectivamente sucede en los órganos y en las células.
Dicho de otra manera, estando presentes. De nuevo, buenos días para todos los presentes. Buenos días para todos los que encuentran en este momento, en estas reflexiones, algo que le da sentido, que le permite comprender la epopeya de lo humano en la existencia, que se inicia cuando cielo y tierra encuentran un hogar que llamamos papá, mamá, hijo. Pues bien, ya venimos con nuestro hijo, conciencia, gestándose y desarrollándose en la 14ª semana de gestación. En la medida en la que empieza el movimiento a manifestarse como la consecuencia de una relación y también de una reacción de conexión entre los pares de opuestos, las redes se entrelazan más profundamente, alcanzan nuevas metas, nuevos hitos. Entonces, esto supone e implica que crece bastante la red vascular y por lo tanto crece la demanda de circulación y de oxigenación proveniente de la madre. Se enciende mucho más esa hoguera. Es natural que en el principio del embarazo la madre esté friolenta. Al contrario, en esta etapa ya tiene bastante calor, aumenta la temperatura corporal, aumenta el volumen sanguíneo de forma importante para que alcance a llegar este proceso de desarrollo que es un movimiento entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el alma y su manifestación. Hablábamos la vez pasada que en la medida en que se produce movimiento, se produce representación, que el movimiento y los movimientos que hace el bebé, el feto, van permitiendo desarrollar la habilidad de las conexiones neuronales para tener una representación de su propio cuerpo. Y de hecho es en el primer periodo post-nacimiento el hecho más visible. Él empieza a relacionarse con su propio cuerpo hasta que se encuentran las manitos y cruzan la línea media, hasta que es capaz de llevarse el dedo a la boca, ya no de forma automática, sino deliberada, hasta que es capaz de cogerse los pies y empieza esta conquista del movimiento céfalo-caudal, o sea, desde la cabeza hasta las extremidades. Y es bastante activo, aunque no necesariamente la madre pueda notarlo. De la misma manera, el alma humana despliega su potencia, su aproximación a su instrumento en un periodo y en un proceso de desarrollo que está caracterizado por la exploración. Bagajes de experiencia que finalmente le dan solvencia y solidez a este cuerpo que se gesta paralelamente junto con el cuerpo físico, que es el cuerpo emocional. Entonces, en este segundo trimestre de gestación, vamos a ver cómo crecen muchísimo los órganos que garantizan el movimiento. Entre ellos se van afinando los órganos de los sentidos, pero sobre todo crecen los pulmones, aunque todavía no llega aire a ellos. Se evidencia que ya los bronquios no son cilindros, sino que tienen luz adentro y se va conformando este epitelio bronquial que permitirá luego que el aire pase por ellos. Entonces este desarrollo del tórax rechaza o retira un poco la cabeza que estaba plegada con el mentón sobre el tórax y ya la carita es más humana. Entonces
da la cara. Los ojos están más en el centro. O sea que en la medida en la que nuestros ojos se alinean y nuestros oídos están donde están, el gusto está donde está, el tacto en todo el cuerpo, empiezan estas señales a configurar una representación que nos habilita para luego tener el sentir, el sentimiento. Entonces tenemos la dotación necesaria para evitar el pensar, luego en este segundo trimestre, la necesaria para habitar el sentir, para que nos quepa aire adentro frente a lo que de los sentidos nos conmueve y conquistemos ese espacio, no necesariamente literal, sino la cualidad que nos traen los sentidos del espacio afuera. Y en esa cualidad empieza a manifestarse el alma. Entonces, en la medida en que se desarrollan los huesos, recordemos que ya ellos empiezan a osificarse, a tener solidez y tienen una estructura fuerte por fuera, pero adentro son blandos. Recordemos que en algún tiempo por allá, cuando se formaba el hígado como derivado del endodermo, el hígado era el encargado de producir las células de la sangre. Pues bien, ahora empieza la médula ósea. En lo más íntimo y en lo más profundo empieza a hacer sus pinitos. Esta médula ósea con células que son arquetípicas. ¿Qué quiere decir? Son células madre, saben de todo y se pueden diferenciar según la necesidad en algo. Entonces, en lo profundo de lo que nos sostiene, el origen, está este principio madre, matriz, a través del cual nosotros podemos responderle a la vida. Línea roja, los glóbulos rojos, línea blanca, los glóbulos blancos, los leucocitos, sobre todo los polimorfos nucleares, y la línea plaquetaria, que es como el pegante, el que mantiene esa adherencia para que la sangre fluya como una corriente integrada de un momento de conciencia. En cada respiración que sucede de la madre, se transmite un estado de conciencia que fluye por líneas de flujo que llegan hasta el feto, suscitando estados, predisposiciones. ¿A través de qué? A través de todo lo que es inducible magnéticamente. ¿Qué quiere decir inducible magnéticamente? Que se magnetiza, que se polariza y que es inducible magnéticamente el hierro. ¿Y qué tiene hierro? La sangre. ¿Pero qué tiene hierro también? Los músculos. ¿Pero qué tiene hierro también? Tiene hierro la mayoría de las enzimas necesarias para que suceda el milagro de la respiración adentro, para que el viaje de la vida de la afuera llegue adentro y se cocine adentro, porque eso es lo que sucede cuando respiramos. Se genera combustión y la luz es transformada en sustancia en cada órgano de acuerdo al uso de nuestra conciencia. El uso de la conciencia de esta criatura de 14 semanas de gestación es ser hijo y tiene un hígado enorme. Luego les contaré por qué digo hijo, hígado. Y en ese hígado, como les decía, sobre todo se dan los procesos de producción de la sangre hasta un poco más avanzado, todavía la médula ósea, o sea, el sí mismo, lo más profundo, no tiene la aptitud, la capacidad de comprender, de anclar el programa de la producción de la sangre y lo hace el hígado. Entonces, la placenta, esa madre que a su vez fue hija, provee de un hígado, riñón, pulmón alterno al bebé, porque el hígado todavía no tiene funciones propiamente de detoxificación como lo tiene normalmente
eso lo hace la placenta. El riñón ya sí empieza a filtrar orina, pero todavía lo hace la placenta. El pulmón no oxigena, todavía depende del flujo placentario con sangre oxigenada. Entonces, en este periodo, lo que sucede es maravilloso. Se empieza a apropiar el yo de sí mismo. A partir de esta señal del hígado de la hematopoiesis que se va depositando en la médula de sus huesos, donde ya en definitiva se va a seguir produciendo la sangre, el yo toma la rienda del sentido de la vida. Y por eso también, como les decía, se desarrollan los sentidos para que percibamos no solamente las calificativos del mundo, sino la cualidad del mundo en lo bello. En principio necesitamos del apoyo y del soporte de alguien que nos sostenga y nos nutra, que nos preste su vasija y su instrumento para desarrollarnos a imagen y semejanza de lo humano, pero a imagen y semejanza de nuestro yo. Entonces este instrumento es hijo del yo que es adoptado por un papá y una mamá para vivir esta experiencia de ser humano en cuanto el corazón va ordenando y ordenando no solamente líneas de campo energético y magnético, sino la alineación céfalo-caudal adentro, afuera, y conforme eso se da un desarrollo, conforme eso se da un movimiento, pero no es solamente el movimiento automático, es el movimiento de la conciencia, de lo que traemos como alma necesario para la experiencia y aprendizaje de ser humano. Entonces hablábamos la vez pasada que el movimiento era algo crítico, importante, que lo que no se mueve no se conecta y lo que no se mueve ni se conecta no es cableado, quiere decir no tiene representación. No tiene representación para el corazón, ni tiene representación para el cerebro, o sea que no tiene programa ni tiene función. Esto nos pone de cara a algo muy importante y es que todo lo que tenemos ha de servirle a la vida. Si no le sirve a la vida, se vuelve un lastre, se vuelve una dificultad. Entonces, en las próximas semanas que ya vamos a tener menos intensidad de hitos, de eventos, vamos a ver lo que significa tener hígado, lo que significa tener pulmones, lo que significa tener páncreas, lo que significa tener corazón. No era solamente para sobrevivir, no era solamente para botar toxina, no era solamente para crecer, siempre hay un para qué. ¿Para qué este sistema en la forma de lo humano dotado de un sentir y de un sentimiento, de unos órganos de los sentidos que lo inducen a atreverse a un movimiento más allá de sí mismo? Esto es la aventura que empieza en este segundo trimestre de gestación. Empieza a construirse, empieza a refinarse este instrumento dotado para el movimiento, dotado para sostenerse sobre su propia solidez, pero esa propia solidez en el fondo está sostenida por el principio que tiene que ver con el origen, estas tres líneas en las células madre. ¿Qué pudiéramos decir? Espíritu, materia, relación, que son también las formas de manifestación del alma en el pensar, actuar y en el sentir. Entonces, de la misma manera, esto que es intangible se va solidificando como la obra de arte de la creación, que es el ser humano, como expresión, consumación de un proceso de desarrollo,
del hombre cósmico que evoluciona y se hace autoconsciente en cuanto se conmueve y se mueve, porque en cuanto se conmueve y se mueve, evoluciona y aprende. Este instrumento que se gesta, en el que se gesta también el alma humana, es un instrumento de aprendizaje. No es un instrumento de supervivencia. A través de él vivimos, pero no es el objetivo. No es un instrumento de poder. A través de él vivimos el poder de este instrumento a nivel emocional o a nivel mental o incluso a nivel físico, como el poder de tener, no es el objetivo. Es a través de este instrumento cómo empezamos a lograr esto. Entonces, cuando hacemos este viraje del afuera al adentro, empieza a conmovernos la vida de otra manera y nuestros sentidos se polarizan de otra manera y nuestros movimientos se articulan de otra manera y tenemos lo que necesitamos, además de cada uno de los órganos que son como los instrumentos de una orquesta para esta sinfonía de lo humano. Tenemos este estado de filamentos de la luz que han llegado y han aterrizado en cada poro de nuestra piel, transmitiendo no solamente la luz como fenómeno visible en un rango de frecuencias determinado, sino transmitiendo toda la resonancia cósmica, despertando nuestros sentidos. Lo primero que le sucede a los sentidos es el milagro del universo, que aún duerme adentro. Entonces nosotros, como humanidad, como alma humana consciente, estamos en este proceso, despertando. Despertando nuestros sentidos, despertando nuestra conciencia, despertando la capacidad de relacionar en cuanto dejamos de reaccionar. Empezamos a relacionar y a aprender a ser humanos. Entonces, ¿qué tal si esta semana observamos más detenidamente a qué tendemos? Quiere decir, ¿qué nos mueve y qué nos conmueve? A reflexionar, porque finalmente esto que se queda adentro es lo que sostiene las células madre, es lo que programa el destino de estas células madre. Quiere decir aquello en lo que nos convertimos, y no solamente en lo que nos convertimos como individuos, como familia, como cultura, sino como alma humana. Así terminamos esta 14ª semana de gestación con un Om que nazca del profundo sentir del corazón de ser humanos. Movimiento consciente que estremezca todas las células del cuerpo y en ellas las memorias, las que sean, que nos impidan consciente o inconscientemente ser la humanidad que quisiéramos ser. Cada uno cuenta. Feliz domingo para todos. Con canon de perros, llamada del alma será del teléfono. Todos tenemos llamados que sepamos responder desde lo mejor de nosotros mismos.
Nos vemos la próxima semana en la semana 15. Gracias.